concede el uso de la tribuna al diputado Ricardo Rodríguez. Muchas gracias, diputada presidenta. Los diputados de Movimiento Ciudadano vamos a votar a favor del dictamen que se nos presenta hoy, pero haremos algunas observaciones de algunas cosas que no consideramos convenientes y en el momento procesal oportuno haremos una propuesta de modificación a un artículo. Partimos del hecho de que reconocemos que el maltrato animal hacia los animales es un problema cultural, un problema que tiene consecuencias graves en muchos sentidos, un problema que indiscutiblemente estamos obligados como sociedad, como gobierno, como poder legislativo a atenderlo. Pero hay que ser objetivos y hay que saber que legislar para la tribuna es muy atractivo porque da votos, pero corremos el riesgo de equivocarnos, corremos el riesgo de que en este proceso cometamos excesos que no quisiéramos tener. ¿Hay que castigar el maltrato animal? Por supuesto que hay que castigarlo. A nosotros se nos hace conveniente que si existe un maltrato, algo así como leve, como lo que plantea el dictamen y la modificación que nos acaban de leer, pues se contemple que de 20 a 80 jornadas de trabajo comunitario tendrá que hacer quien realiza el maltrato animal, que se le multe con de a 20 a 50 días de salario mínimo, que si ese maltrato implicó lesiones más fuertes, lesiones graves, esas jornadas de trabajo comunitario incrementen de 80 a 120, que la multa sea de 100 a 300 días de salario mínimo. Se nos hace que es conveniente esto que se está planteando. Pero está el tema de qué sucede cuando alguien mata a un animal, y es ahí en donde creemos que podríamos estar cometiendo un exceso en la sanción que se está proponiendo. Lo que se dice es, se vale que lo propongan, dice que será de 6 meses a 3 años de prisión, decía hasta 4, pero en el dictamen que modificaron hace algunos minutos lo bajaron de 4 a 3 años, y se contempla incluso un 50% más, si hay sufrimiento en este proceso de haber matado al animal. Miren, ¿por qué considero que es excesivo el tema de la cárcel? En primer lugar, porque de verdad creo que los problemas de cultura, como es este asunto del maltrato animal, es un problema de cultura que tenemos arraigado en nuestra sociedad, no se va a resolver metiendo a la gente a la cárcel. Con todo y esta modificación va a seguir habiendo gente que maltrate animales en el estado de Jalisco. Vamos a poner que se vayan a la cárcel, pero va a seguir habiendo problemas de maltrato de animales y de quienes estén matando animales en el estado de Jalisco. Con las siguientes consecuencias: meter a alguien a la cárcel. Miren, hoy en día está buscándose, hay todo un proceso para buscar que las cárceles se despresuricen, que haya menos personas en las cárceles. ¿Por qué? Porque lo que siempre se ha dicho, entran por haberse robado un pan en la tienda y salen delincuentes especializados en secuestrar. En este sentido van a entrar a la cárcel por haber matado a un animal que estuvo mal hecho, pero van a salir especializados en algún otro delito. Esto generaría familias desintegradas. Si quien va a la cárcel es proveedor económico del hogar, generaría crisis económicas y todo lo que implica tener a un familiar en la cárcel. Diputado, ¿me permite un momento? Se le pide al público asistente guarde la debida compostura por el respeto a la Asamblea y para seguir con la consecución de la misma. Muchas Adelante, gracias, diputado. diputada presidenta.
Miren, pero peor que ese exceso. Ya dijimos que el problema del maltrato animal es un problema cultural que existe en nuestra sociedad. Y esta modificación que se está haciendo no combate precisamente esa cultura de maltrato animal. Chéquense en las excepciones para considerar que una persona mató un animal y tiene entonces que tener una pena de cárcel, las excepciones que hay. Ahí está el tema de los toros o las peleas de gallos. Es decir, fomentamos por una parte la cultura del maltrato animal y por otra parte penalizamos a quien la comete. Permítanme poner un ejemplo muy básico. Imagínense que un joven de 18 años asiste con su familia a una corrida de toros aquí en la plaza, que no sé cómo se llama, y se avienta 3, 4 horas, no sé cuánto dura la corrida de toros, y observa cómo en ese tiempo maltratan animales, los pican, los sangran, los torturan, brota sangre, y todo este proceso rodeado de una euforia del público que fue a ver eso y de la familia del propio joven. Está inmerso en una cultura de maltrato hacia los animales. Y si llega a su casa y en esa euforia que trae, su gato lo arañó y el tipo por enojado, le da una patada y lo mata, se va a la cárcel. Es decir, por un lado fomentamos la cultura del maltrato animal y por otro lado lo penalizamos. Eso está mal. Creo que estamos siendo incoherentes en lo que está buscando esta legislación. Miren, si van a ser de 20 a 80 horas de jornadas de trabajo para quien maltrate de manera leve, si van a ser de 40 a 120 a quienes maltraten de manera grave un animal, ¿qué les parece si en lugar de mandarlos hasta 4 años y medio a la cárcel a quien mate un animal, lo ponemos 1,642 días de trabajo comunitario? 1,642 jornadas de trabajo. ¿Es un exceso? Sí, es un exceso. Pero yo prefiero que quien mató un animal cometamos el exceso de tenerlo trabajando, haciendo trabajo comunitario 1,642 jornadas, y no tenerlo 1,642 días metido en la cárcel aprendiendo nuevas mañas para cuando salga de acá. Yo le diría al PRI que hasta tengan cuidado con este tipo de temas. En estas fechas deberíamos estar yendo a recibir a Puente Grande a un expresidente de su partido que arregló conflictos con un animal a balazos en su pueblo. No, señores, es un exceso meter a la cárcel a las personas que maten animales. No obstante esté mal, hay que castigarlos, claro que hay que castigarlos, pero no con cárcel. Yo proponía hace un rato que nos diéramos la posibilidad de no estrechar términos, de poder revisar esto de manera más profunda. No tuvimos la oportunidad. En unos momentos estaré proponiendo una reserva al artículo 306, en donde pido que en lugar de 3 años de cárcel nos vayamos por 1,600 hasta 1,642 jornadas de trabajo para quienes maten a un animal. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado. Se le concede el turno del uso de la tribuna al diputado José Gilardo Guerrero. Muchas gracias, diputada presidenta. Amigos de la Asamblea, amigos que nos acompañan en esta sesión. Cuanto más indefensa está una criatura, más derecho tiene a que el hombre la proteja de la crueldad del mismo hombre. Mahatma Gandhi. Hoy es un día trascendental para la historia de Jalisco. Hoy daremos un paso importantísimo en la aprobación de leyes pro animales de nueva generación. Con estas reformas
amigos diputados, amigos que nos acompañan, a toda la sociedad jalisciense, estaremos abriendo la brecha para generar, por fin, un marco jurídico que proteja a los que menos se pueden defender, a los que no tienen voz, a los animales. La motivación para impulsar estas reformas es muy sencilla. La defensa de los animales se basa en un principio de tolerancia y respeto hacia la vida, tanto en la humana como en la no humana. Y para Acción Nacional, el respeto a la vida de las personas, el sano equilibrio del medio ambiente y el respeto también hacia la vida animal es uno de los ejes que mueve e impulsa nuestra visión legislativa. El reconocimiento por los humanos del derecho a la existencia de otras especies constituye un elemento fundamental para la coexistencia de las especies de todo el mundo, por lo que el maltrato y la crueldad animal representa una de las conductas antisociales que de manera directa e indirecta está lacerando a la sociedad, pues quien maltrata a un ser vivo e indefenso, que es capaz de sentir dolor, pero que no tiene voz, es un peligro potencial para su familia y para la sociedad entera. Estas acciones tan aberrantes en contra de los animales no solo reflejan en el agresor una total insensibilidad hacia la vida y hacia el sufrimiento, además prende los focos rojos de ser una persona que de hecho puede estar siendo agresiva en su ámbito familiar, repitiendo esta conducta para con los más indefensos de su entorno, o bien presenta conductas agresivas con sus iguales, con sus pares en el desarrollo cotidiano. Lamentablemente, el maltrato animal ha sido recurrente en la historia de la humanidad. A pesar de los esfuerzos civilizatorios por la sociedad y de algunos otros en materia legislativa, pero que sin duda hasta el momento han sido insuficientes en nuestro Estado, han sido sin logro, sin algo concreto que proteja la brutalidad. Me pregunto, ¿quién es más animal si ellos que lo único que hacen es brindarnos compañía y amor a nosotros que sin razón alguna les causamos sufrimiento, o aquellos que lo hacen? Como dijo John Locke, el acostumbrarse a atormentar o matar, como él lo llamó, a las bestias, endurecerá gradualmente las mentes hacia los hombres, y aquellos que se complazcan en el sufrimiento y la destrucción de criaturas inferiores no serán aptos para ser compasivos o benevolentes hacia aquellos de su propia especie. Asimismo, Santo Tomás de Aquino recomendaba la condena social al maltrato animal, ya que según él, siendo crueles hacia los animales, uno se acaba volviendo cruel a los seres humanos. Es por eso que me congratula a todo el Grupo Parlamentario de Acción Nacional que hoy estemos aprobando, por una parte, más adelante, el reconocimiento constitucional en donde se reconoce que los animales también son seres vivos, que tienen derecho a la preservación y el cuidado por parte de la autoridad y de sus habitantes, siendo así Jalisco uno de los primeros estados en garantizar la protección y el cuidado de nuestros animales. Por otra parte, con esta reforma penal del maltrato animal al Código Penal, estamos colocando a nuestro estado, Jalisco, en materia de protección animal a la par de países de primer mundo, en donde maltratar a un animal no solo queda en una multa, ahora será un delito
y actos tan despreciables como el de los cachorros quemados y cientos de actos de crueldad animal que quedan en el anonimato, ahora sí podrán ser denunciados y castigados penalmente. Yo me adelanto a rechazar la aberrante propuesta que acaban de hacer los del partido Movimiento Ciudadano, diciendo que les parece excesivo la cárcel para quien mate a un animal. Me parece bastante tonta la argumentación que aquí se da. Matar a un gato después de una pelea. Pero bueno, no le puedo pedir peras al olmo. Queda claro que ellos en su política pública solamente le darían una faltita administrativa y una multita a quien mate un animal. ¿Es eso lo que quieren para sus municipios que gobiernan? ¿Es eso lo que quieren para Jalisco? No, integrantes del Partido Movimiento Ciudadano, aquí hay gente que amamos a los animales y queremos cárcel para quien los mate. Es momento de saber, a todos los que amamos a los animales, por quién no votar. Sin duda, este es un esfuerzo de varios meses para alcanzar esta reforma que hoy vemos materializada. Pero aún queda mucho más por hacer en materia de protección animal, tanto en materia legislativa como a nivel social. Lo digo desde ahorita. Vamos después, porque no haya fiesta brava. Vamos después, porque no se den peleas de gallos. Vamos después, porque el respeto animal sea total. Agradezco mucho el apoyo de las asociaciones civiles a estos animalistas que siempre tienen el orgullo lleno y la cartera vacía porque hay un animal a quien atender. A los demás ciudadanos que nos apoyaron con esas más de 7,000 firmas avalando este proyecto para todos. Agradezco también el esfuerzo del diputado del Partido Revolucionario Institucional, Jaime Prieto Pérez, quien tiene una vocación de protección a los animales. Y qué decir también del apoyo siempre firme de mi compañero diputado Jesús Palos Vaca del Partido Verde Ecologista. Amigos, en la medida en que vayamos y respetemos, que una civilización respete a sus animales, en esa medida respetará a sus semejantes. ¿Es cuánto, diputada presidenta? Se le concede el uso de la voz al diputado Ricardo Rodríguez por alusiones. Gracias, diputada presidenta. Sinceramente, en mi primera intervención no quise aludir al diputado Gildardo Guerrero, no me fuera a acusar de animalicidio por aludirlo por ahí. Mire, diputado, no escuchó bien lo que le dije. No estamos en contra de sancionar a quien mate un animal. Lo que estamos en contra es de su propuesta populista, legislando para la tribuna, de meter a la cárcel a las personas que cometen ese acto, cuando por otro lado hay políticas públicas que lo que están buscando es despresurizar las cárceles por los argumentos que le di hace un rato. Pero además, diputado, eres un hipócrita, diputado Gildardo, y te voy a decir por qué. En tu iniciativa dices que quieres defender a los animales, pero excluyes una serie de maltratos, como es el tema de los toros, como es el tema de los gallos, una serie de maltratos los excluyes, porque esos maltratos generan recurso económico para quienes los llevan a cabo. Es decir, estás a favor del maltrato de los animales si le genera recurso económico a ciertos grupos de empresarios, pero estás en contra si que quien maltrata a un animal es una persona normal, sin fines de lucro, y entonces la quieres llevar a la cárcel.
Pero todavía eres peor que hipócrita, Gildardo, y te voy a decir por qué. Mira, el dictamen decía, antes de que lo corrigieran hace 20 minutos, que eran hasta 4 años de cárcel a quien matara un animal y 50% más si el animal era tuyo. 6 años de cárcel. Como no es delito grave, pues lo enfrentan el proceso penal bajo fianza. Pero si te encuentran culpable, te quedas en la cárcel, porque son más de 5 años. Y lo que acabas de acordar modificar, que nos lo mandaste, es que la pena se baje de 4 a 3 años, con 50% adicional si hay agravantes. Es decir, llega a 4.5%, menos de 5 años. Te voy a decir qué estás haciendo, Gildardo. Si un rico mata a un animal, por maldito, por desgraciado, porque le cayó gordo, con todas las agravantes que quieres, no va a pisar la cárcel, Gildardo, porque va a llegar y va a pedir conmutar la pena, y va a dar una lana y va a quedar libre. Pero si es pobre, si no tiene el dinero suficiente, lo que va a pasar es que va a tener que pasarse en la cárcel hasta 4.5 años. No, señores, claro que estamos de acuerdo en legislar para que quienes cometen estos actos tengan penas, pero lo que aquí se está proponiendo es un exceso, y un exceso protegiéndose los ricos para que ellos no sean sancionados. Es cuanto, diputada presidenta. Se le concede el uso de la voz al diputado Gildardo Guerrero, exhortando en todo momento que se guarde el debido orden y comportamiento para continuar con el sano desarrollo de la sesión. Muchas gracias, diputada presidenta. Lo haré como siempre lo hago, sin un denosto personal, como lo hizo el que me antecedió en el uso de la voz. Hablaré de la hipocresía. Yo, para los que nos acompañan en tribuna, para los demás, quien me acusa de hipócrita estuvo en el PAN, firmó que iba a ser diputado del PAN, dijo que iba a cumplir los principios del PAN y se cambió de partido político porque su conveniencia así lo fue. ¿Quién es el hipócrita? Primero, ahora me dedicaré a lo político, que es como un verdadero político se tiene que conducir, y no solamente llamando animales a sus pares, que me parece que hay otros que tienen mayor dignidad, los de aquí. Me parece que el artículo, la discusión central, lo que propone el Partido Movimiento Ciudadano a través de esta nueva adquisición del diputado que me antecedió en el uso de la voz, es que no haya cárcel. Eso es lo que quieren. Y lo esconden, y lo arguyen, y dicen que va a ser mucho, y que los toros, y que también se maltrata. Están escondiendo la verdadera intención de que un maltratador de animales no tenga una pena corporal. La pena corporal, para el que me antecedió en el uso de la voz, que me doy cuenta que no es abogado, justamente implica la pena penal. Una pena en el Código Penal. Eso es lo que queremos, eso es el centro de todo. Si ustedes no lo quieren, no engañen, no se engañe a la gente. Yo lamento mucho que el Partido Movimiento Ciudadano se vaya por ahí y que el Partido Movimiento Ciudadano esté tratando de decir que también los toros. Pues claro, lo acabo de decir. Si no se dan cuenta que las cosas son graduales y que los cambios se van dando paulatinamente, no es entender la política. Es nada más el golpeteo. El sello de la casa, que ya lo trae. El sello de la casa, el golpeteo, el porrismo, ya lo trae. Hombre, no iban a sacarlo. Mire, compañeros diputados, porque veo que se subió a hablar a favor, yo lo celebro mucho. Populismo no es legislar en pro de los animales. Populismo es regalar algunas despensas para que te saque la foto en el mercado Corona. Populismo es
estar poniendo el eslogan de su gobierno municipal, del eslogan del nombre de su partido político. Eso es populismo. En populismo, Enrique Alfaro nos da cátedra. Es cuanto, diputada presidenta. Se le concede el uso de la voz al diputado Ricardo Rodríguez. Yo agradezco las aclaraciones sobre mi pasado de parte del diputado Gilardo, del por qué me salí del PAN. Si alguien necesita mayores elementos, les diría que hice acusaciones muy claras, muy frontales en contra de Gildardo Guerrero, de la presidencia del Partido Acción Nacional en Jalisco, de corrupción. Y era uno de 14 el que hacía estos señalamientos. Después, 3 diputados hicieron señalamientos más o menos en el mismo sentido, es decir, ya éramos 4 de 14, y para quienes tengan dudas y quienes nos visitan hoy en día, los diputados ya lo saben, hace un rato en esta tribuna exhibieron los manejos corruptos del diputado Gildardo Guerrero en el tema de los magistrados. Hipócrita. Diputado, esta presidencia hace una moción de orden y le pide que se conduzca con el vocabulario adecuado. ¿Por la de hipócrita, presidenta? Le pido por favor, diputado, se centre en el tema de la discusión, para lo cual le fue dado el uso de esta tribuna, y asimismo que se conduzca con el debido respeto, comportamiento y uso adecuado del vocabulario en beneficio del respeto que se merece esta asamblea y los asistentes en general. Sale. Mire, diputado, 1,642 jornadas de trabajo proponemos en lugar de 4.5 años de cárcel. Si quiere le ponemos 10,000. Yo me imagino que alguien que dure 10 años de su vida haciendo jornadas de trabajo por haber matado a un animal, no le vuelve a tocar el pelo a un gato, a un caballo, a un gato, no le vuelve a tocar el pelo a ningún animal después de la pena que como sociedad le pusimos. Pero meterlo a la cárcel le va a hacer un daño. No solamente a esa persona, le va a hacer un daño a su familia, le va a hacer un daño a la sociedad. Eso tiene que entender, diputado. Y peor, usted sí es abogado. Si la pena es menor a 5 años, como la modificaron hace 30 minutos, no van a estar en la cárcel como usted lo está diciendo y que allá le están aplaudiendo y muy bien, pero es mentira lo que usted está diciendo. Si les dan hasta 4 años y medio, que es la máxima pena, no van a quedar en la cárcel los ricos, porque la ley dice que pueden llegar y conmutar esos 4 o 5 años por dinero. Y si uno es rico, va a decir, no hombre, de 4.5 años en la cárcel, mejor les doy una lana. ¿Quién va a quedar en la cárcel? El pobre. No, hombre, diputado, déjela como estaba, hasta hace 30 minutos, 4 años y hasta 6, para que vea cómo se le echan encima los ricos de este estado, los que matan animales a balazos o como usted quiera, va a ver cómo se le echan encima, porque no van a poder arreglar sus problemas penales con dinero como lo hacen los ricos en este estado, como lo hacen los ricos en este país. Y no, diputado, no son temas de populismo lo que nosotros venimos a manifestar en esta tribuna, ni lo que estamos haciendo en la calle. Estamos haciendo cosas que no hace el gobierno, ni el PRI, ni el partido, el de usted, que tanto los defiende. Es cuanto, diputada. Gracias, diputado.